Ya o miedo a la fe, desarrollando una relación más cercana con Dios a través de la fe y la transformación. Parte A. Bienvenidos a la parte 2 de Paralelos en la tormenta, lecciones de Jonás y Jesús, un estudio de dos historias notablemente similares en la Biblia, que se basa en el tema de la fe, mostrando cómo Dios usa elementos naturales para abordar las deficiencias humanas y fomentar el crecimiento espiritual. Nuestro estudio sobre los paralelos de estas dos historias establece las bases para nuestra serie de 3 partes, del miedo a la fe, desarrollando una relación más cercana con Dios a través de la fe y la transformación, donde exploramos cómo Dios transforma el miedo en fe y los desafíos externos en oportunidades para el crecimiento interno y una comunión más cercana con Él. Nuestra primera historia proviene del libro del Antiguo Testamento de Jonás, capítulo 1, versículos 1 a 3, donde Jonás, un profeta, es enviado por Dios a la ciudad de Nínive para predicar contra su maldad. Jonás, en cambio, intenta escapar de la voluntad de Dios abordando un barco en dirección completamente opuesta. Mientras están en el mar, surge una violenta tormenta que aterroriza a los marineros, quienes se dan cuenta de que Jonás debe ser la causa. Jonás, llegando a un acuerdo con ellos, acepta ser lanzado al mar, lo que calma el mar. Es como resultado directo de la desobediencia de Jonás que se encuentran en la tormenta, y es por el arrepentimiento de Jonás que la tormenta cesa. Nuestra segunda historia proviene del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 38, y dice así. Jesús se duerme mientras cruza el mar de Galilea en barco con sus discípulos cuando, en algún momento, surge una furiosa tormenta. Los discípulos, temiendo por sus vidas, se sorprenden de que Jesús no se vea afectado en absoluto, y van y lo despiertan. Jesús se levanta de su sueño y reprende al viento y las olas, y la tormenta se calma, trayendo una gran calma y dejando a los discípulos asombrados por la soberanía de Jesús. Podría asumirse que la tormenta aparece a propósito para probar la fe de los discípulos de Jesús, ya que leemos que Jesús estaba profundamente dormido. Tan omnisciente como es Jesús por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús no solo sabía lo que iba a pasar y cuándo, sino también cómo iban a salir las cosas, por lo que es seguro suponer que pudo haber permitido la tormenta como una prueba de la fe de sus discípulos. Incluso cuando Jesús calma la tormenta, todavía no es suficiente para que los discípulos realmente crean. El viento y el agua como instrumentos para construir la fe. Ambas historias utilizan los elementos del viento y el agua como instrumentos a través de los cuales Dios aborda el tema de la fe. En la historia de Jonás, el viento y el agua se utilizaron como herramientas correctivas. Viento y tormenta. La violenta tormenta enviada por Dios es una respuesta directa al intento de Jonás de huir de su misión divina. Esta tormenta obliga a Jonás a enfrentarse a su desobediencia y falta de fe en el plan de Dios. Eliminación del pecado. Al ser arrojado al mar, la desobediencia de Jonás es simbólicamente eliminada, y se le da una segunda oportunidad para alinearse con la voluntad de Dios. Este acto lleva a la eventual obediencia de Jonás y la salvación de Nínive. Crecimiento espiritual. A través de esta prueba, Jonás aprende sobre la amplitud de la misericordia de Dios y la importancia de la obediencia, profundizando su comprensión y relación con Dios. En la historia de Jesús, el viento y el agua se usaron como herramientas reveladoras. Viento y olas. La tormenta en el mar de Galilea sirve como una prueba de la fe de los discípulos. Su miedo y súplica de ayuda revelan su confianza incompleta en Jesús, a pesar de su presencia física con ellos. Eliminación del pecado. Jesús calmando la tormenta aborda directamente la falta de fe de los discípulos. Su reprensión, ¿por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe, los llama a una confianza más profunda en Él. Crecimiento espiritual. Presenciar el dominio de Jesús sobre la naturaleza fortalece la fe de los discípulos y su comprensión de su identidad divina, acercándolos a Él. El viento y el agua como fuerzas purificadoras. A lo largo de la Biblia, el viento y el agua a menudo simbolizan purificación y transformación. En estas historias, actúan como agentes a través de los cuales Dios elimina el pecado de la falta de fe y la desobediencia. Con Jonás, la tormenta purga la rebelión de Jonás, y su tiempo en el vientre del gran pez representa un periodo de reflexión y arrepentimiento. Con los discípulos, la calma de la tormenta sirve para purificar la fe de los discípulos, eliminando la duda y fomentando una confianza más profunda en Jesús. La soberanía y el cuidado de Dios. Estos elementos también demuestran la soberanía de Dios sobre la creación. Al controlar el viento y el agua,
Dios muestra su poder para corregir y guiar el comportamiento humano hacia una mayor fe y obediencia. Con Jonás, la tormenta subraya que nadie puede escapar de la voluntad de Dios, enfatizando su omnipresencia y autoridad. Con los discípulos, el mandato de Jesús sobre la tormenta les asegura a los discípulos de su autoridad divina y su cuidado por ellos, reforzando su necesidad de confiar plenamente en Él. ¿Es la falta de fe un pecado? La falta de fe puede considerarse un pecado en un contexto cristiano, ya que la fe es central en la relación entre los creyentes y Dios. Romanos 14:23 dice, todo lo que no procede de fe, es pecado. Esto sugiere que las acciones o actitudes que surgen de la falta de fe son inherentemente pecaminosas porque no están alineadas con una relación de confianza con Dios. En la parte B seguiremos con nuestra enseñanza. Ya o miedo a la fe, desarrollando una relación más cercana con Dios a través de la fe y la transformación. Parte B. Bienvenidos a la parte 2 de Paralelos en la Tormenta, Lecciones de Jonás y Jesús, un estudio de dos historias notablemente similares en la Biblia, que se basa en el tema de la fe, mostrando cómo Dios usa elementos naturales para abordar las deficiencias humanas y fomentar el crecimiento espiritual. Seguiremos con el estudio. ¿Es la falta de fe un pecado? La falta de fe puede considerarse un pecado en un contexto cristiano, ya que la fe es central en la relación entre los creyentes y Dios. Romanos 14:23 dice, todo lo que no procede de fe, es pecado. Esto sugiere que las acciones o actitudes que surgen de la falta de fe son inherentemente pecaminosas porque no están alineadas con una relación de confianza con Dios. Aquí hay algunas razones más por las que la falta de fe puede considerarse un pecado. 1. Desconfianza en las promesas de Dios. La Biblia llama frecuentemente a los creyentes a confiar en Dios y en sus promesas. La falta de fe implica una falta de confianza en la palabra de Dios y en su carácter. Hebreos 11:6 afirma, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. 2. Desobediencia al mandato de Dios. La fe no solo es alentada sino también ordenada en la Biblia. Por ejemplo, Jesús a menudo les dijo a sus discípulos que tuvieran fe, Marcos 11:22. Por lo tanto, la falta de fe puede considerarse desobediencia a este mandato. 3. Dudar de la soberanía y el poder de Dios. La falta de fe a menudo indica duda en la capacidad de Dios para actuar o en su control sobre las situaciones. Esta duda puede verse como un cuestionamiento de la soberanía y el poder de Dios, que son atributos fundamentales de su naturaleza. 4. Impedir el crecimiento espiritual. La falta de fe puede obstaculizar el crecimiento y la madurez espiritual. Puede evitar que los creyentes experimenten plenamente la obra de Dios en sus vidas, llevándolos a perderse sus bendiciones y guía. Aplicaciones prácticas para una vida victoriosa diaria. 1. Abraza la soberanía de Dios. Reconoce que Dios tiene el control de todos los aspectos de tu vida, incluidos los desafíos que enfrentas. Confía en que Él puede usar incluso las situaciones más difíciles para moldear y fortalecer tu fe. Como Jonás y los discípulos, comprende que la autoridad de Dios se extiende sobre la naturaleza y las circunstancias, recordándote que confíes en su poder y guía. 2. Cultiva la obediencia y la confianza. Sigue el ejemplo de Jonás alineando tus acciones con la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil. Reflexiona sobre el viaje de los discípulos para profundizar tu confianza en Jesús, especialmente en tiempos de incertidumbre. La obediencia a los mandamientos de Dios y la confianza en sus planes conducen al crecimiento espiritual y una relación más profunda con Él. 3. Busca la misericordia y la guía de Dios. Recuerda que la misericordia de Dios siempre está disponible, incluso cuando fallas. Así como Jonás recibió una segunda oportunidad y los discípulos fueron reconfortados por la calma de Jesús en la tormenta, tú también puedes buscar el perdón y la dirección de Dios. Confía en su providencia, sabiendo que Él siempre está presente para guiarte, protegerte y proveer para ti. Una reflexión final. De hecho, Dios usa el viento y las aguas no meramente como fenómenos físicos sino como instrumentos divinos para abordar y eliminar el pecado divino para abordar y eliminar el pecado de la falta de fe. A través de estos elementos naturales, Él llama a las personas al arrepentimiento, la obediencia y una confianza más profunda. Estas experiencias transformadoras sirven para acercar a las personas a Él, ilustrando que la fe se refina y fortalece a través de las pruebas de la vida y las intervenciones providenciales de Dios. Que estas lecciones te inspiren a profundizar tu relación con Dios,
abrazando su presencia y poder en todas las circunstancias. Asegúrate de unirte a nosotros la próxima semana cuando comencemos nuestra serie de 3 partes, del miedo a la fe, desarrollando una relación más cercana con Dios a través de la fe y la transformación.